Hola, bienvenidos a una nueva clase de Educación TIC. Hoy voy a explicar el uso del software Notepad++, un editor de texto que lo vamos a utilizar para programar. Eh, Tiene las mismas opciones que otros editores de textos. Esto nos va a permitir abrir, guardar, cerrar, trabajar con ventanas. E incluso, lo importante que tiene es la parte del lenguaje, en donde nosotros seleccionamos qué lenguaje vamos a utilizar. Por ejemplo, en C le podemos decir que queremos trabajar con C# o C++, o cualquiera de los otros, o la parte de edición de diseños, CSS. Yo acá voy a dar un ejemplo escribiendo con HTML, ¿sí? Pero después tenemos muchísimos lenguajes, ASP, es decir, que como editor nos permite ejecutar este programa o cualquier archivo que se cree. Con el botón derecho ustedes van a tener la posibilidad de abrirlo con el Notepad++. Es muy simple de utilizar, podemos trabajar con archivo de texto simple, ¿sí? Inclusive se puede definir el idioma o características propias del usuario. Yo acá voy a seleccionar dentro del lenguaje HTML, porque la ventaja que tiene al seleccionar el lenguaje es la ayuda que nos va a ir dando. Voy a empezar armando. Recuerden que en la parte de programación, cuando hablamos de no es un lenguaje completo, pero podríamos decir que lo vamos a emplear para el desarrollo de páginas web. Pongo HTML y fíjense que la etiqueta ya se muestra sola. Entonces eso nos da la ventaja de ayudarnos en el momento de trabajar con la programación. Cuando trabajamos con páginas web, nosotros identificamos el lenguaje. Fíjense que ya nos está marcando que tenemos que realizar el cierre. Podemos escribir o copiar y pegar y cerrar. Todas las etiquetas que se inician deben ser finalizadas. Y vamos a proceder al dentado. Recuerden que en la programación una de las herramientas que tenemos que tener en cuenta es el dentado, lo que nos permite mejorar después la visualización si existiera algún tipo de inconveniente. Vamos a cargar el encabezado, ¿sí? Ejemplo, vamos a poner el head. Ese head también lo vamos a cerrar, ¿sí? ¿Qué herramientas se pueden utilizar en el head? Y bueno, nosotros vamos a emplear, por ejemplo, el title, que sería lo que se mostraría en las etiquetas, ejemplo, y vamos a cerrarlo de la misma manera que lo abrimos, de la misma manera lo cerramos, ¿sí? Title. Entonces, lo que estamos armando acá es la presentación de la solapa. En la solapa, en la parte de arriba, en el navegador, va a decir ejemplo. También se pueden agregar iconos. En el encabezado se define el idioma, ¿sí? Hay un montón de comandos de lenguaje HTML que los pueden aplicar, e incluso más adelante vamos a ir viéndolos para que ustedes puedan ir teniendo herramientas de programación. La programación HTML se puede hacer desde el entorno gráfico con programas específicos, e incluso hoy en día todos los usuarios saben crear páginas web, porque en el momento de almacenar uno pone guardar como y en el tipo de documento selecciona página web y está almacenando como página web. Lo que estamos haciendo acá es codificando manualmente un archivo HTML. Y luego del encabezado lo que viene es el cuerpo. El cuerpo se denomina body, ¿sí? Lo mismo, lo inicio y lo finalizo. Y al final del documento, acá en el body iría todo el desarrollo de lo que sería nuestra página web, ¿sí? Por ejemplo, los menús que ustedes ven cuando entren en la página de Educación TIC están creados dentro de lo que sería la parte del encabezado, ¿sí? En este sector, luego del título, se carga lo que serían las opciones del menú. En el body iría todo el desarrollo principal de la página, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dejar un espacio con el famoso BR, que lo que hace es dejar un salto de renglón. Activamos la condición de uso de párrafo, ¿sí? Y escribimos, por ejemplo, el famoso Hola Mundo, que cuando programamos todo el mundo utiliza. Y recuerden que cada etiqueta que se abre, la etiqueta debe ser cerrada, ¿sí? También podemos utilizarlo armándolo. Podemos poner, por ejemplo, un BR para que ustedes vean cómo se va a ir presentando en pantalla, ¿sí? Esto tenemos que almacenarlo. En la medida que lo vayamos guardando, lo podemos ir viendo. Luego de la parte del cuerpo, la otra parte que quedaría de esta estructura de HTML es el footer. O sea, sería la parte del pie, ¿sí? La parte de abajo de nuestro documento HTML. Así que tendríamos el encabezado, lo puedo abrir y cerrar, el cuerpo y el pie, ¿sí? En el pie, ¿qué iría, por ejemplo? En el pie pondríamos los derechos de autor, pondríamos información de contacto, podríamos poner, también podemos trabajarlo, por ejemplo, voy a colocar una etiqueta A, que es para poner un auxiliar, vamos a poner href,
que es para hacer un salto de un texto, y lo vamos a hacer a educación TIC. ¿Sí? Cierro la etiqueta y pongo mi sitio web. Entonces, cuando veamos mi sitio web en el documento HTML, en realidad lo que vamos a ver es ese texto con el hipervínculo de educaciontic.com.ar. ¿Sí? Cerramos la etiqueta A. ¿Sí? Acá estamos utilizando, fíjense que acá usamos P como párrafo para que aparezca un texto simple. Después le podemos agregar etiquetas de subrayado. Por ejemplo, si lo quisiéramos ver en negrita, le podríamos poner bold, ¿sí? Para que salga en negrita. También lo cerramos. Y esto ya tendríamos las bases, o sea, lo más simple que hay para el desarrollo de una página web. Tenemos el encabezado, tenemos el body con hola mundo, con un renglón antes, un renglón después, y el pie que dice arref mi sitio web. Cuando yo vea en la pantalla, vamos a almacenarlo, lo vamos a guardar. Ya me lo trae como página web, ¿sí? Lo vamos a guardar en mi biblioteca, dentro de mis documentos, ¿sí? Yo voy a crear una carpeta, voy a poner web, y dentro de esa web voy a estar guardando con el nombre de archivo index. ¿Por qué ponemos index? Normalmente los sitios tienen que tener esta identificación para que cuando uno ingrese en forma directa el archivo se abra. Igual eso se puede configurar, pero lo estándar es que lo identifiquemos como index y que los nombres de los archivos de páginas web estén en minúsculas. Vamos a guardarlo, vamos a ir al explorador, voy a ir a la parte de documentos, voy a ir a web, entro y ya tengo el archivo index, que es el mismo que estamos visualizando de este lado. Vamos a hacer un doble clic y estamos viendo lo que armé. Mi sitio web dice hola mundo, se debe poner el http, http://. ¿Sí? Guardo los cambios, fíjense ustedes que actualizo la página web, cuando cliqueo acá, inmediatamente me trae mi sitio web. ¿Sí? Es decir, al no haberle indicado el protocolo para que navegue, entonces me dejaba dentro de mi carpeta. Y en esa carpeta no tenía esta estructura. Así que por eso es importante identificar el protocolo. Fíjense que hicimos una página web simple y el título, en el título dice ejemplo, dice hola mundo, el texto, ¿sí? Y mi site aquí. Si queremos a esto, por ejemplo, centrarlo, podemos empezar a utilizar otros comandos. Por ejemplo, align, lo que le estamos diciendo en este caso es que queremos colocar una alineación centrada. Fíjense que guardo y la posición que teníamos ahora va a aparecer aquí en el medio. Cuando aprieto F5 actualización, porque le estoy diciendo que este texto quede centrado. Lo puedo mandar a la izquierda, left, o a la derecha, eso queda a criterio de ustedes, right. Lo mismo que en mi sitio web. Vamos a decirle alineación centrada. Podemos hacer esto también. Fíjense que quedó centrado. Es decir, yo colocando este comando p align center, ¿sí? Lo que hice fue pedirle que esta estructura donde ejecuto la posibilidad de ir a un hipervínculo, que se ubique en el medio de la pantalla. También podemos utilizar comandos, como por ejemplo el comando font, de fuente, ¿sí? Yo normalmente ese pido que lo coloquen dentro de los párrafos. Entonces, estaría dentro del párrafo, por ejemplo aquí, podríamos ponerle font, ¿sí? Le ponemos size, que sería el tamaño, ¿sí? Fíjese que ya me trae el auxiliar, pongo igual, le vamos a poner 40. Para que ustedes lo vean, cuando guardo los cambios y ejecuto, cómo cambia la presentación del tamaño de la letra, porque le estoy diciendo que el tamaño de la letra sea 40, ¿sí? Al no haberlo cerrado el font, me lo toma para todo. Si yo solo quisiera que quedara en hola mundo, lo que tengo que hacer es cerrarla acá la etiqueta, pongo font en este lado, ¿sí? La cierro y solo el que va a quedar en tamaño 40 es hola mundo. Obsérvenlo, ¿sí? Queda mi sitio web y hola mundo. Por eso es una forma de ir modificando. Y acá también, si ustedes miran, tienen en la parte de ejemplo lo que sería la presentación de una página. Bueno, este es un icono que podemos incorporarlo también en lo que sería el here. Bueno, hasta acá tenemos una minúscula página web como para que puedan empezar a trabajar en lo que sería
utilizando el Notepad++ con HTML. Una breve introducción de corto tiempo, seguiremos avanzando en esto y los invito a que puedan investigar. Hay muchísimos sitios web, incluso dentro de Educación TIC tienen acceso a otros lugares donde tienen capacitaciones avanzadas de uso del lenguaje esto. Y normalmente lo que es el HTML también se complementa con CSS, que lo llamamos dentro de HID, para después aplicar esos diseños con solo ejecutar las clases. Más adelante les voy a explicar cómo trabajamos con clases. Agradezco su tiempo y nos estaremos viendo en otra clase de Educación TIC.